Bien, vamos a dar inicio, porque si no se nos hace muy tarde, así también podemos terminar temprano y se pueden ir a descansar. Bien, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, esto que es de producto turístico y tipos de productos. Les voy a presentar mi pantallita para que así puedan ver todos. Permítanme un momento, está cargando. Bien, el día de ayer habíamos trabajado esta presentación. ¿La ven? ¿Ven, no? Mi pantalla, jóvenes. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya, ayer quedamos en esta, que era la última diapositiva, y habíamos indicado que cuando hablamos de los tipos de productos turísticos, estos tipos de productos turísticos van a estar en torno al desarrollo de emprendimientos de índole público, privado o comunitario, ¿no? Ahora, estos emprendimientos que se vayan a desarrollar, este tipo de productos que se vayan a desarrollar, porque estamos hablando de emprendimientos en general, pueden responder y deberían de alguna manera, cuando estamos hablando justamente de productos turísticos, responder a cierta tipología de turismo o de tipos de turismo para, y sus productos, sus servicios o sus productos o subproductos deberían estar enfocados a responder a esta tipología de productos, ¿listo? O sea, estos emprendimientos que van a ser los productos turísticos que se van a ir desarrollando, estos planes de negocio deberían responder a una tipología de turismo respectivo, ¿listo? Entonces, en torno a esa idea de que deberían responder a una tipología de turismo, no sé si hemos visto en algún momento con ustedes los tipos de turismo o si ya han visto con alguna otra materia. No. No revisaron esto, entonces está bien. Me conviene que sea así de alguna manera, ¿ya? Entonces, vamos a ver que existe, según la OMT, una tipología de turismo, es decir, un enfoque muy particular que responde a ciertos segmentos, a ciertos perfiles de turistas también, que buscan cierto tipo de satisfacción a sus motivaciones o a sus necesidades, ¿no? Y que por lo tanto van a responder a cierta tipología de turismo, ¿ya? Entonces vamos a ver que estos emprendimientos que decíamos que pueden ser públicos, privados o comunitarios, pueden desarrollarse enfocándose en alguna de esta tipología de o clasificación de turismo que existe actualmente y está clasificado ha sido tipolizado por lo que sería la OMT, que es el Organismo Mundial de Turismo, y que responde a ciertas características, ¿listo? Ahora, vamos a ver. Está este tipo de turismo que se conoce como el turismo cultural. Entonces, nosotros enfocados en este tipo de productos o emprendimientos que hablábamos, podría responder, ¿no?, a cierto tipo de productos o atractivos que pueden ser materiales o inmateriales de un destino turístico, nos dicen, ¿no? Porque el turismo cultural, ¿no?, es responde a una motivación esencial del visitante, que es la de aprender, descubrir, experimentar y consumir lo que serían atractivos o productos culturales, que pueden ser materiales o inmateriales, de un destino turístico. Un poco hablando sobre lo que sería el turismo cultural como tal, podríamos nosotros ver algunos emprendimientos que respondan a brindar una serie de servicios en un mismo sitio, en un mismo destino, y que puede ser
público, que puede ser privado, que puede ser comunitario. Y eso me recuerda se me ha ido a un modelo que es el agroturismo, por ejemplo, ¿sí? El agroturismo es un enfoque, es una corriente del turismo que se desarrolla, que nace, se desarrolla en lo que sería Italia, y por lo tanto, cuando sucede esto, se van creando, el pionero es Fausto Fagioli en Italia, y Fausto Fagioli crea un emprendimiento en una propiedad que tiene, en la cual le brinda todo tipo de servicios a los visitantes. Le da el servicio de alimentación, de pernoctación, y al mismo tiempo en este emprendimiento goza él de una buena cantidad de hectáreas, podríamos decir, de un terreno, en el cual también diseña recorridos no recreativos, paisajísticos para estos visitantes, y también desarrolla una serie de actividades que están muy ligadas a actividades que realizan justamente en estas áreas rurales. Que caracterizan a esa zona donde se ubica su emprendimiento, en el cual va mostrándoles algunas de las actividades productivas, algunas actividades manuales muy tradicionales de la zona, de la gente que vive en la zona, las va realizando, como la elaboración de mermeladas, el cuidado de animales y otra serie de elementos, digamos, ¿no? que van en esta índole. Y por lo tanto también apoyando a este su emprendimiento, lo que busca son las redes. Generar redes, ¿qué quiere decir? Va hablando en todo este proceso de acceso, es decir, del camino que es del acceso hacia su propiedad, hacia su emprendimiento, va creando, hablando con otras personas que son dueños de casas, que están muy cerca de ciertos cruces o donde podrían brindar información para poder llegar a su emprendimiento, indicándoles que por ejemplo, que les vayan dando a sus... a, a, a estas personas que viven en estos lugares, dándoles información a los turistas, obsequiándoles también, no sé, algún tipo de bien que podría ser a modo de compartir, ¿no? Y que después va trabajando con su emprendimiento para ir ayudando a estos otros vecinos que lo ayudan también con su emprendimiento. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo responde un poco a este emprendimiento que sería un turismo cultural. Ahora, el turismo cultural va más allá, ¿no? El turismo cultural también se trata de trabajar con lo que son, por ejemplo, museos, lo que son centros de convenciones, lo que son centros recreativos o centros artísticos, pueden ser teatros, pueden ser galerías, pueden ser eventos mismos como conciertos, pueden ser y otra índole, ¿no? De eventos en los cuales se pueda mostrar este tipo de turismo cultural. Por lo tanto, también se pueden generar, ¿no?, emprendimientos, sean públicos, privados o comunitarios, que respondan a esta categoría de lo que es el turismo cultural como tal. La otra tipología de turismo es lo que se conoce como el turismo de negocio, ¿no? Este está relacionado con la industria de las reuniones, ¿no? El turismo de negocios, dice, es un tipo de actividad turística en la que los visitantes viajan por un motivo específico, profesional y o de negocio a un lugar situado fuera de su lugar de trabajo o residencia con el fin, dice, de asistir a una reunión, una actividad o un evento. Los componentes claves del turismo de negocios son las reuniones, los viajes de incentivos, congresos y las ferias como tal. Entonces, emprendimientos que se pueden desarrollar, que tengan un enfoque de turismo de negocio, por ejemplo, son los centros de convenciones, están los hoteles que también pueden brindar servicios asociados, están crear una empresa, por ejemplo, que esté concentrada en el desarrollo de lo que serían los congresos como tal, o en la organización de ferias como tal, ¿no? Entonces, son una serie de emprendimientos que se pueden ir desarrollando para poder desarrollar lo que sería un negocio en torno a lo que sería el turismo de negocios como tal. En Santa Cruz, por ejemplo, se van desarrollando, se trabaja mucho con lo que es el turismo de negocios, ¿no? Es muy característico el desarrollo de lo que serían estos destinos
turísticos o centros turísticos que brindan una serie de actividades, pueden ser grupales o también individuales, para que puedan desarrollarse estas actividades, ¿no? Entonces, estos emprendimientos, como les digo, pueden ser centros de convenciones, pueden ser recintos de retiro, ¿no? Para que tiene que ver con el desarrollo de algunas actividades para la confraternización, por ejemplo, de empresas. Entonces se puede desarrollar ese tipo de emprendimientos también. En otra tipología de turismo es lo que se conoce como el ecoturismo. El ecoturismo es una actividad turística, dice, basada en la naturaleza, en la que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar, apreciar la diversidad biológica, le dice, la cultural, y con actitud responsable para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad local. Un ejemplo que me viene a la cabeza, así muy directo, que es ecoturismo, que habíamos hablado esta parte un poco sobre, por ejemplo, el emprendimiento que nos hablaba de Carangas, su compañera Rachel. Otro emprendimiento que responde también a esta modalidad de ecoturismo es el Centro Ecoturístico de la Hormiga en Villa Tunari. Un poco lo que es también la parte, podría entrar, no necesariamente está obligado, pero también entraría un poco esto que es Yuraventura, ¿no? Con estos, y el otro emprendimiento que sería como un turismo comunitario, es la asociación de guías del Parque Carrasco, que trabajan con lo que sería el CERNAP en la caverna de los Guácharos, ¿no? Entonces responde a esta tipología de ecoturismo. Son emprendimientos, uno, por ejemplo, el que les digo, de la Asociación de Guías de Turismo del Parque Carrasco, de la entrada a lo que serían las cavernas de los Guácharos. Es un tipo de emprendimiento asociativo, tiene un sistema de organización en el que la comunidad se ve beneficiada, y son miembros de la comunidad los que trabajan y están asociados también como guías de turismo oficiales, y con los cuales están autorizados para poder ingresar a hacer estos recorridos con los turistas dentro de lo que sería el Parque Carrasco. Entonces responde a esta modalidad un poco de lo que sería el turismo comunitario, ¿no? Y un poco entre lo comunitario y lo privado estaría, por ejemplo, esta que decíamos de la hormiga, ¿no? En el tema de lo que sería el turismo gastronómico, este es un tipo de actividad que se caracteriza por el hecho de que la experiencia del visitante, dice, cuando viaja está vinculada con la comida, con productos y actividades afines a lo que sería la comida, ¿no? Además de experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales o innovadoras. El turismo gastronómico puede implicar también otras actividades afines, tales como la visita de productos locales, la participación en festivales gastronómicos y la asistencia a clases de cocina también. Entonces, aquí, por ejemplo, se pueden crear emprendimientos que estén destinados, por ejemplo, a la creación de lo que son restaurantes, pero pueden ser restaurantes tradicionales. Se me viene a la cabeza un ejemplo, se me ha ido ahorita el nombre, pero por ejemplo se creó en el Sacaba, no sé si alguien vive de este curso en Sacaba, en la plaza principal se abrió un emprendimiento muy interesante en la acera sur-oeste de lo que sería la plaza de Sacaba. Este era un emprendimiento en el que se servía solo comida tradicional o una combinación de lo que sería la gastronomía cochabambina, ¿no? Y se utilizaba, por ejemplo, un clima del ambiente, a la decoración del ambiente, es a lo que me refiero con el clima, de uso por ejemplo, de las ollas de barro, de los platitos así de barro también. Entonces la disposición, el menú también era muy tradicional, ¿no? Eran las papitas pequeñas, ¿no? Las papitas moradas, por ejemplo, estaba lo que sería un soltero, había piri, había esa comida tradicional muy característica de Cochabamba, y la caracterización también del personal de atención. Entonces, este responde, por ejemplo, a un turismo gastronómico, porque está mostrando ciertas cualidades muy tradicionales, muy particulares. La temática misma de la venta de este emprendimiento era muy buena.
Creo que en este curso está esta muchacha Toshio Tarifa, ¿no? Que ella es de Sacaba, seguramente ella ha podido ver y tal vez nos podría dar algunos ejemplos, por ejemplo, de mostrarnos en algún momento algo similar. Y no debemos olvidar que en la clasificación, aunque en Bolivia no se da todavía con mucha fuerza, está también la categoría en el tema restaurantero de lo que sería un restaurante turístico como tal. Entonces, por ejemplo, en Santa Cruz lo que teníamos la Casa del Camba era también respondía a esta característica de un emprendimiento que está dirigido a lo que es el turismo gastronómico. Y de esta manera pueden haber algunos otros emprendimientos muy, muy característicos y muy particulares, digamos, que muestren esto que sería el valor gastronómico en términos de turismo. Esta otra tipología de turismo es la que se conoce como turismo costero, marítimo y de aguas interiores. Básicamente, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el turismo de aguas interiores, ya que este se refiere de forma específica, ¿no?, a trabajar con lo que serían el desarrollo de actividades en cruceros, la navegación en yates o barcos, los deportes náuticos que tienen lugar en lo que serían entornos con influencia de agua, dice, situados dentro de las fronteras terrestres, incluyen los lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas subterráneas, manantiales, ríos subterráneos y otros entornos agrupados, dice, tradicionalmente en aguas interiores. Ejemplos de emprendimientos en torno a lo que sería el turismo de aguas interiores, ¿no? Está este emprendimiento que es el de que sería Bolivia Rafting, por ejemplo, que son en Villa Tunari están ellos, el otro que es Ranabol, que es muy específico para el desarrollo de actividades dentro del agua, que sería el rafting en este caso. Otro ejemplo de emprendimientos estarían los emprendimientos comunitarios que trabajan a modo de asociaciones, por ejemplo, en el lago Titicaca, que transportan turistas, ¿no? Son transporte fluvial dentro del lago Titicaca y que ya esto es un emprendimiento. De este curso no me acuerdo si fueron conmigo a Hilo el año pasado. ¿Participaron algunas personas cuando fuimos al Perú? ¿Están algunas personas que viajaron al Perú conmigo? Sí, Lice. Ya, si recuerdan, por ejemplo, había estos emprendimientos que pueden ser, primero, utilizamos para salir de Puno hacia las islas flotantes emprendimientos privados que ya, pues, pero son muy informales, ¿no? Pero forman parte de una asociación en lo que es el transporte fluvial dentro del lago, ¿no? O sea, que va desde el puerto de Puno hacia lo que serían las islas flotantes. Pero si ustedes recuerdan, cuando nos íbamos a trasladar de la primera isla donde nos dieron la explicación, vimos algunas artesanías y nos trasladamos a otra isla, nos dieron un servicio para poder transportarnos en un barco de Totora, ¿no? Que tenía este diseño de lo que sería el barco de Totora. Entonces nos dirigimos con ellos hacia otra isla. Entonces este barco, por ejemplo, forma parte del emprendimiento comunitario de las Islas de los Urus, ¿no? Este emprendimiento asociativo que existe, ¿no? Este es un ejemplo, ¿ya? Ahora, en el lago Titicaca, también del lado boliviano, está un emprendimiento privado que se utiliza a modo de crucero, existe ahí, ¿no? Este tipo de ejemplos, ¿ya? En cuanto a lo que sería la tipología de turismo de aventura, el turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos como características geográficas, paisajes específicos, dice, ¿no? Y tiende a asociarse con una actividad física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con lo que es la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico, mental significativo, les dice. Entonces, aquí ejemplos, tenemos por ejemplo a Green Trip. Aquí ya entraría un poco en esto que es del turismo de aventura, estas operadoras de turismo de aventura. O sea, una operadora de turismo es una empresa también que se crea, ¿no? Ahora,
Obviamente tenemos que pensar que todas estas empresas que estamos hablando, este tipo de productos turísticos que están desarrollados, ya sean emprendimientos públicos, privados o comunitarios, y que puedan tener un enfoque más dirigido a esta tipología que estamos viendo, pueden ser emprendimientos legalmente establecidos como también no, ¿no? Entonces, lo más normal, podríamos decir, lo que realmente vemos en tema de lo que son las operadoras de turismo, es que muchas operadoras de turismo que trabajan con esto que es los paquetes, ¿no? Que son estos servicios que brinda, en Bolivia son más informales, no están legalmente establecidas, ¿no? Y el turismo de aventura, pero vamos a tener una serie de emprendimientos en este ámbito. Uno les decía es Green Trip, otro, por ejemplo, es Bolivia Extrema, y así una serie de emprendimientos más de índole privado, voy a situar esto un poco más de índole privado, pero también existen esto que sería relacionado a realizar turismo de aventura desde lo público y desde lo comunitario. Y un ejemplo de ello es Toro Toro, ¿sí? El Parque Nacional Toro Toro te permite el desarrollo de actividades de aventura, ¿sí? Como es el canyoning, como es la espeleología. Entonces, estamos realizando un turismo de aventura, por ejemplo, cuando estamos entrando a lo que es la caverna de Humajalanta. Para nosotros acceder a la caverna de Humajalanta debemos comprar un boleto. Este boleto se compra en lo que es la alcaldía, pero se requiere, ¿no?, la revisión. Esto está en un trabajo entre lo que es la alcaldía y este organismo de control del CERNAP. Entonces, tiene estas dos instituciones son públicas, ¿no? CERNAP y alcaldía son públicas, entonces ya trabajan con una especie de emprendimiento que tiene un sistema organizativo. Ahora, el objetivo de esta cooperación entre municipio y lo que sería CERNAP no es generar ingresos económicos, un montón de ingresos, no es lucrar básicamente, pero sí es generar un ordenamiento, mantener, ¿no? O sea, mantener, conservar el atractivo y que se brinde el servicio con la mayor seguridad posible al turista. Y por otra parte, ahí entra el otro factor que es lo comunitario. ¿Dónde va esta parte de lo comunitario enfocado a lo que es el turismo de aventura como tal? Uno es la parte asociativa del sistema de la asociación de guías, y otro, por ejemplo, es un emprendimiento chiquito que ha creado la comunidad que está cerca a la comunidad a la que pertenece esta jurisdicción, que sería la caverna de Humajalanta, que han creado la comunidad el servicio para poder alquilar, ¿no?, el equipo para poder ingresar a la caverna. O sea, ahí entra la parte de un emprendimiento público y al mismo tiempo un emprendimiento comunitario en torno a lo que es el turismo de aventura, un enfoque del turismo de aventura en lo que sería el destino, el atractivo principal, que sería Humajalanta, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo cómo se van combinando estos tipos de emprendimientos de forma de cooperativa, ¿no? En este proceso. Cuando hablamos del turismo urbano, también estamos hablando un poco sobre lo que es la operación turística, es básicamente las operadoras de turismo que brindan estos paquetes. El turismo urbano se refiere a un turismo por la ciudad, ¿no? Es un tipo de actividad turística que tiene lugar, dice, en un espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por la economía no agrícola, dice. Básicamente no tiene nada que ver con la economía agrícola. Está basado en la administración de las manufacturas, el comercio, los servicios, y por constituir nodos de transporte, ¿no? Los destinos urbanos ofrecen un espectro amplio, dice, heterogéneo de experiencias y productos culturales, ¿no? Está relacionado con los productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales, naturales, para el tiempo libre y los negocios. Entonces, el turismo cultural, por ejemplo, desde el punto de vista de un emprendimiento público, un ejemplo es lo que sería el Parque de la Familia. Claro, ustedes dicen, pero es un parque y es público, pero tú pagas, ¿no ve? Entonces, si tú entras, también pagas, por ejemplo, por el acceso a los baños, pagas por el acceso, por ejemplo, a la plaza de comidas, ¿no? Entonces, ya ahí ya es un emprendimiento, pero es un emprendimiento, ¿no?, que está trabajado desde el punto de vista municipal,
se ha creado con inversión municipal, pero es administrado por una empresa que se ha adjudicado, una empresa privada que se ha adjudicado el manejo y la administración de lo que sería el Parque de la Familia. Entonces, el emprendimiento va de esa parte, ¿no? O sea, es un emprendimiento público, pero, ¿no? Está en comodato para poder trabajarlo desde el enfoque privado. ¿Ya? Un turismo de salud. El turismo de salud, ¿no? Es un turismo que cubre aquellos tipos, dice, de turismo que tienen motivación primordial, lo que es la contribución a la salud física, a la salud mental y espiritual, gracias a actividades médicas y de bienestar que incrementan la capacidad de las personas para satisfacer, dice, sus propias necesidades y funcionar mejor como individuos en su entorno y en la sociedad, ¿no? Un ejemplo de lo que sería un emprendimiento enfocado al turismo de salud, si bien no está aquí en la ciudad de Cochabamba, pero sí está dentro del departamento y es lo que se conoce como este centro que se llama Alternativa, que está en Coranipampa, ¿no? Este emprendimiento, por ejemplo, está destinado a esto que es el turismo de salud, ya que lo que buscan, por ejemplo, es contribuir un poquito a lo que es la salud física, mental y espiritual, ¿no? Y generar, ¿no? Gracias a actividades médicas y de bienestarles. En este caso, esta alternativa, este centro, este emprendimiento que está ahí en Coranipampa que les indico, es un emprendimiento que se basa principalmente en trabajar con un segmento de la población que ya tiene confirmado casos de cáncer, ¿no? Entonces, lo que hace es recibir a este tipo de segmentos de la población que buscan mejorar un poco su calidad de vida a través de terapias que mejoren un poco estas situaciones. Este emprendimiento tiene una sala de terapia con vapor, con masajes, tiene psicólogos que también les ayudan con este tema. Y la otra parte, ellos brindan, por ejemplo, ahí en Alternativa les brindan servicio de pernoctación, pueden quedarse temporadas y, como les digo, reciben más a enfermos terminales de cáncer para darles una mejor condición de vida en el último tiempo. Y la otra parte que trabaja, por ejemplo, Alternativa es el hecho de que brinda el servicio de alimentación, de alimentos veganos, de alimentación vegana, quiere decir que es el consumo de alimentos que no tienen ningún tipo de alimento de origen animal, ¿no? Y uno eso. Y el otro es que también este centro desarrolla talleres, ¿no? Eventos o talleres de capacitación para poder enseñarles sobre lo que es la gastronomía vegana, tipos de combinaciones de comida, entonces les enseñan a preparar. Esto es más dirigido a gente relacionada o que tenga parientes, ¿no? Que tienen cáncer, ¿no? O que quieran mejorar su condición de vida como individuos o para su entorno muy, muy directo. Este emprendimiento tiene una serie de recorridos en todo lo que es la propiedad, también tiene huertas de cultivo mostrándoles cuál es el origen de todos los alimentos que ellos cultivan y son los que son utilizados para brindarles el servicio de alimentación dentro de este emprendimiento. ¿Ya? Algo que me hace recuerdo un poquito en torno a lo que sería el turismo de aventura que lo habíamos visto antes, también en Coranipampa está otro emprendimiento, no me acuerdo ahorita el nombre, ya me acordaré, que también les da el servicio de alimentación, el servicio de pernoctación y también de recorridos como paseos a caballo y tiene otro tipo de actividades más dentro de lo que sería Coranipampa, ¿no? Básicamente esos dos emprendimientos están ahí. En cuanto a lo que es el turismo de montaña, Ecofish también es otro emprendimiento que está ahí, por ejemplo, que responde un poco a esto del ecoturismo y turismo de aventuras, o sea, un mix, es un emprendimiento Ecofish. El turismo de montaña, ¿no? Es un tipo de turismo, un tipo de actividad turística que tiene lugar, dicen, espacios geográficos definidos, delimitados como son las colinas y las montañas. Son características y atributos inherentes a un determinado paisaje, dice, una topografía, un clima, una biodiversidad, flora, fauna y una comunidad local. Engloba un amplio espectro, dice, de actividades de ocio y deportes al aire libre. Esto está muy relacionado en todo lo que sería, por ejemplo, el turismo de aventura, ¿no? Existen emprendimientos como las operadoras de turismo o también existen en otros destinos
en el altiplano se han visto estos destinos o emprendimientos específicos, pueden ser comunitarios o pueden ser privados que han adquirido, ¿no?, los espacios o terrenos en estas zonas que son muy atrayentes y que de alguna manera pueden ir desarrollando actividades específicamente para trabajarlas en la montaña, ¿no? Entonces, en el área andina de nuestro país se puede encontrar mucho más estos ejemplos, ¿no? Y también se puede desarrollar este tipo de emprendimientos, este tipo de actividades con emprendimientos como las operadoras de turismo, ¿no?, que también son emprendimientos. El otro que se conoce como turismo de bienestar, ¿sí? El turismo de bienestar es un tipo de actividad turística que dice que aspira a mejorar y equilibrar los ámbitos principales de la vida humana, ¿no? Entre ellos está el físico, el mental, el emocional, el ocupacional, el intelectual y el espiritual. La motivación primordial del turista de bienestar es participar en actividades preventivas, proactivas y de mejorar la calidad de vida, como la gimnasia, la alimentación saludable, la relajación, el cuidado personal y los tratamientos curativos. Ahora, con este proceso de la cuarentena, uno de los impactos que podría generarse es justamente la innovación y la creación de justamente destinos o emprendimientos, ¿no?, espacios como centros de turismo de bienestar que puedan desarrollar lo que es el turismo de bienestar para ofrecer terapias, por ejemplo, con actividades dentro de estos emprendimientos que podrían ser a una especie de hoteles o de aparhoteles o de centros turísticos que brinden dentro de sus servicios, por ejemplo, las actividades de yoga, tai chi, qué sé yo, cocina light y otros más, ¿no? Hay una tendencia a esto que es desarrollar justamente el turismo de bienestar, ¿ya? Turismo educativo, este es un tipo de turismo, ¿no?, que cubre, dice, tipos con una motivación primordial en lo que sería la participación, experiencia del turista en actividades de aprendizaje, mejora personal, crecimiento intelectual, adquisición de habilidades, dice, ¿no? El turismo educativo representa un amplio espectro de productos, un montón de productos y servicios relacionados con estudios académicos, dice, ¿no? Las vacaciones para potenciar habilidades, los viajes escolares, el entrenamiento deportivo, los cursos de desarrollo de carrera profesional y otros cursos de idiomas, entre otros, ¿no? Entonces, un turismo, por ejemplo, educativo es desde el enfoque del emprendimiento público. Un ejemplo, voy a volver a mencionar Sacaba, que es con este parque cretácico, si bien son áreas verdes, no áreas recreativas, justamente responden a esta tipología de turismo educativo para lo que serían colegios, ¿no?, del área primaria principalmente, y las familias también de alguna manera. Esto en lo que sería específicamente a los viajes escolares, ¿no? Ahora, otra forma de turismo educativo sería, por ejemplo, si se diera se desarrollara la apertura de estas infraestructuras que han quedado por los ODESUR, los Juegos ODESUR que se han llevado a cabo hace 2 años, si no me equivoco, y que han quedado estas infraestructuras, ¿no? Está el complejo de la Tamborada, está, por ejemplo, en Villa Tunari, han creado todo un complejo, una villa deportiva que tiene un hotel, o sea, tiene un hotel, tiene áreas de entrenamiento para raqueta, tiene áreas de entrenamiento para diferentes disciplinas deportivas, entonces puede desarrollar un turismo educativo en tema de lo que es el desarrollo y la formación en el área deportiva, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Y se han desarrollado también empresas, existen empresas consultoras que se especializan en el desarrollo de lo que son congresos, seminarios y eventos académicos, ¿no? No solamente a nivel Cochabamba, sino en todas las ciudades. Y estas empresas son unas empresas justamente que organizan este tipo de eventos y conglomeran a gente en determinados destinos, con determinados enfoques, y a esto es lo que vamos a llamar un turismo educativo también. La otra tipología de turismo es el turismo médico.
Es un tipo de, responde a un tipo de actividades que implica lo que son la utilización de recursos y servicios de curación médica, tanto invasivos como no invasivos, dicen, con base empírica puede incluir el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la prevención y la rehabilitación. En este sentido, yo no he visto que se haya desarrollado emprendimientos turísticos directamente destinados al turismo médico, sino más bien he visto que se han ido asociando otro tipo de emprendimientos que están relacionados con el turismo, pero para poder generar lo que es el turismo médico. En este sentido, en otros países, por ejemplo, en Centroamérica, muchos países de Centroamérica eh, reciben gente de lo que sería Norteamérica, también Europa. Panamá se ha convertido en un destino perdón, no es Panamá, es otro país de Centroamérica, ya me acordaré, les avisaré, en el que se han establecido justamente clínicas que reciben gente extranjera para brindarles todos los servicios. No solamente se brinda servicio al enfermo que está viniendo, por ejemplo, a hacerse cirugía plástica, eso es lo que más está trabajando en Centroamérica, estos destinos que son de turismo médico, no solamente para los pacientes que están viniendo a hacerse algún tratamiento, sino que también desarrollan espacios para que se puedan quedar sus familiares en estos, con una habitación, con todos los servicios, ¿no? O sea, baños y todo con una especie de apar hoteles, pero que son centros de tratamiento médico. Y se están desarrollando, hay muchos de esos ejemplos en el extranjero. En Cochabamba se empezó a hablar de lo que sería el turismo médico, de una forma tal vez errónea se ha visto este tema de lo que se lo ha confundido con el turismo de salud, pero sí se empezó a trabajar lo que es el tema de odontología, cirugías plásticas. Si bien no hay centros específicos que brinden esas características en el mismo centro les dan el tratamiento médico y además los servicios de pernoctación, servicios de alimentación, recreativos a modo de los periodos de recuperación que tengan los que van a ser sometidos a estas intervenciones médicas. Lo que sí hacen es utilizar estas conexiones con hoteles, restaurantes, ¿no? Para poder obtener y satisfacer estas necesidades básicas. En lo que es el turismo deportivo, el turismo deportivo es un tipo de actividad turística que se refiere a la experiencia viajera del turista, o bien se observa como espectador o bien participa activamente en un evento deportivo que implica por lo general actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva. Solo como ejemplo, cuando se han desarrollado los Juegos Sur, se han creado una línea de trabajos, se han creado una línea de tal vez sí esporádico, solamente temporal, podríamos decir no esporádico, sino temporal, para, por ejemplo, el servicio de transporte solamente para brindar ¿no? el traslado de estos equipos a los diferentes centros donde se iba a llevar a cabo las competencias. Les decía, se ha creado, por ejemplo, esta subvilla de Villa Tunari que tiene, les indicaba que también se ha buscado, se pretendía que una vez que terminaran los Juegos Sur se pudiera dar en comodato la administración, por ejemplo, del hotel para que a una empresa privada, porque no hay nadie mejor que un enfoque privado para poder manejar ese tipo de emprendimientos, ¿no? Pero va a seguir siendo municipal, ¿no? Se les da como dato la administración de ese tipo de infraestructuras que ya se convierten en lo que serían emprendimientos público-privados, ¿no? O de cooperación entre ambos, ¿no? Básicamente eso como un ejemplo que responde a esto que sería el turismo deportivo. El último que sería un turismo rural. El turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante dice está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados, por lo general con actividades de naturaleza, la agricultura, formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y las visitas a lugares de interés. Vamos a ver que este turismo rural puede desarrollarse a través de operadoras de turismo y principalmente vamos a ver que se va a trabajar más con emprendimientos comunitarios, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a las posibilidades de generar negocios o emprendimientos. No sé si ha quedado claro, ¿hay dudas?
A ver, coméntenme, ¿qué les ha parecido la temática de hoy? Dicen, una pregunta. Dime. Me ha quedado una duda entre lo que es el turismo de bienestar y el de salud. Por ejemplo, en el caso de estas actividades, hay algunos eventos o excursiones en este caso donde realizan la meditación y el yoga. Usted mencionó que puede estar dentro de bienestar, pero también se menciona en la parte de turismo de salud que No, está la salud espiritual. sí, ¿Llegaría pero a estar en ambos? por ejemplo, estos retiros que me decías, ¿no? De yoga, estas actividades que podrían ser yoga, tai chi, todo eso, está más dirigido a el tema preventivo y a eso es a lo que vamos a llamar el turismo de bienestar. ¿Listo? El turismo de salud ya es un poco de mejorar las condiciones, tal vez médicas, que sí ya tengas, pero que las puedes ir tratando para generarte un sentimiento ya de poder seguir con tu vida y que haya lugares o emprendimientos que te brinden ese tipo de servicios, básicamente. Entonces, por eso mencionamos que en el turismo de salud hay este emprendimiento alternativa que trabaja directamente con ya personas que ya están diagnosticadas y o con personas que no están diagnosticadas, pero que podrían o están relacionadas con este tipo de segmentos que ya tienen estos problemas médicos, ¿no? O sea, ya están y que son latentes, ¿ya? Y en el turismo de bienestar son más preventivos, es decir, el turismo de bienestar es más para poder liberarse y evitar que llegues a estos niveles de utilizar un turismo médico o un turismo de salud, básicamente, ¿sí? El turismo de bienestar yo lo veo más con el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y de relajación, ¿sí? En cambio, que no son paliativas, ¿no? No son actividades paliativas para mejorar una condición que ya está latente. Oh, ya, está bien, dice. ¿Ya? Y en La cuanto a la diferencia. diferencia de el turismo médico y de salud, o sea, ¿podría haber dentro del turismo de salud, o sea, ofrecer esos servicios que pasa con las, como dice, mencionó las clínicas que pueden ofrecer tanto para los Exacto. pacientes y los familiares y demás? Sí, sí. O sea, el turismo de salud y el turismo médico pueden estar muy ligados y relacionados, ¿no? Pero generalmente el turismo médico, estamos hablando de periodos muy específicos que decía, desde el diagnóstico, ¿no? La intervención y el tratamiento, básicamente, ¿no? Y que necesitan sí o sí, vamos a utilizar en el turismo médico la medicina occidental, es decir, que trabajar con esto que sería los médicos oficiales formales, los que están académicos y titulados, ¿ya? En cambio, el turismo de salud puede optar, el turismo de salud y el turismo de bienestar puede optar por brindar servicios de lo que se conoce como la medicina alternativa o la medicina holística, ¿ya? La medicina alternativa, teníamos un ejemplo, si no me equivoco, les mandé un videíto para que vean de un emprendimiento en Tiahuanaco, si no me equivoco, que estaba enfocado al turismo de bienestar y de salud un poco, ¿no? O sea, era más o menos, va por ese ejemplo. Y este otro turismo de bienestar es más holístico, es el desarrollo de otro tipo de ámbitos, por ejemplo, entraría el tai chi, decíamos, estaría el tema de la alineación de chakras, estas técnicas de la medicina oriental, ¿no? Que podría ser de la medicina china y de la parte de lo que son los conocimientos también de medicina de la India, entonces que son un poco más entrar en lo que sería la parte astral, el espíritu, qué sé yo, el aura, estas energías y ese tipo de malestares o alteraciones, ¿no? O sea, más o menos está dirigido en ese sentido. Oh, ya está bien, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más tiene dudas? Ha quedado claro el hecho de que los tipos de productos turísticos que nosotros, pues, que se pueden desarrollar están en función, ¿no?
de los tipos de turismo que se pueden generar, ¿ya? Y que estos pueden ser públicos, privados o comunitarios, básicamente. ¿Listo? O sea, son emprendimientos. Los tipos de productos turísticos que se pueden desarrollar están en función de los tipos de turismo existentes y de los cuales se puede crear emprendimientos con un enfoque a una tipología de turismo o un mix de ellos, ¿no? De esto que hemos visto ahora podemos combinar dos, tres, qué sé yo, el gastronómico con el cultural, podríamos combinar, que decíamos, el de aventura, deportivo y el de montaña en un emprendimiento en el que pueda brindar servicios de los tres tipos de turismo, ¿no? Entonces, ese tipo de productos o servicios, ¿no? Que estén enfocados a esa tipología de turismo y que puede ser un emprendimiento público, privado o comunitario, básicamente. ¿Esa parte me ha entendido, jóvenes? Sí, les... Listo, Rachel. Bueno, si ha quedado claro y no tienen dudas, hemos terminado nuestra clase. Comentarles, les voy a volver a compartir la pantalla. Comentarles que les he dejado en la plataforma, tenemos todo el primer tema que hemos abordado, ¿no? Están todos los contenidos, la clase de hoy más me falta subirle el video de hoy y ya lo van a tener listo aquí en productos turísticos y tipos de productos turísticos, el segundo video. Aquí ya lo tienen ustedes el primer video que hemos visto. El material complementario en tema de lo que sería tipología, tipos de lo que es producto turístico y otros más. Y aquí tienen un título que dice primer parcial. Van a hacer un formulario el día 30, tienen el formulario un miércoles. Este formulario que van a hacer es una evaluación que va a estar en torno a lo que es sistema turístico, a lo que es turismo sostenible, turismo comunitario y producto turístico, que es con lo que estamos terminando el día de hoy, el avance. Y eso lo van a hacer el miércoles, que tenemos la primera hora. Como es formulario, no tenemos clase virtual, ¿listo? Solamente es entrar a llenar el formulario. Va a estar habilitado el día miércoles 30 en el horario que nos corresponde, que es desde las 6 hasta las 7 de la noche, ¿sí? En ese horario va a estar disponible el formulario para que ustedes puedan entrar. Y al día siguiente, el día jueves, ustedes van a tener un examen escrito, también sobre el mismo contenido, sobre todo lo que hemos avanzado. Y que para este examen ustedes tienen que tener preparada la cámara y el micrófono de sus dispositivos en modo encendido y que tienen que buscarse un lugar tranquilo, sin ruido, para poder dar su examen, ¿no? O sea, voy a enfocarlo a una serie de preguntas muy puntuales y que ustedes van a solamente poner las respuestas, sacan la foto, ni bien yo le indique que ya ha terminado el examen, me lo mandan por un mensaje privado por WhatsApp y en la misma fotografía la tienen que subir a este apartado que está aquí en la plataforma del Claro, ¿listo? Entonces, este sería el trabajo. Bueno, esto lo vamos a hacer la siguiente semana. Ya tenemos 2 actividades fijas para la siguiente semana y es todo lo que hemos avanzado en este primer tema hasta el día de hoy. Hemos completado el contenido. ¿Se entiende? Lince, disculpe, ¿qué va a haber en el formulario o de qué se va a tratar? Ahí dice, acabo de indicar cuáles son los temas. Sí, pero van a ser como que llenamos, preguntas cerradas tal vez, o falso verdadero. Es formulario. Puede haber de todo, es un cuestionario, puede haber preguntas verdaderos, llenados, desarrolle, compare, complemente, qué sé yo. Ok. A ver, aquí me decía Hugo, ¿la medicina natural entra en turismo de salud o se podría tomar en cuenta? Puede entrar en turismo de salud y en turismo de bienestar, la medicina natural. ¿Listo? ¿Queda claro, Hugo? En cualquiera de los dos puede trabajarse la medicina natural. En turismo de salud o turismo de bienestar. La idea, lo que quiero que sí quede claro es el hecho de que los emprendimientos que puedan ustedes crear pueden estar enfocados a alguna de estas tipologías de turismo. Hay una que no está en la presentación, uno de los tipos de turismo, que es lo que se conoce como turismo oscuro, turismo negro, les cuento.
Este tipo de turismo está el desarrollo de actividades o la visita a atractivos en los que se hubieran generado hechos de sangre o hechos que van en un sentido de lascivo hacia el bienestar de la sociedad o de un común denominador de una población. Entonces, por ejemplo, se conoce como turismo oscuro o atractivos o recorridos que se puedan realizar a estos campos de concentración de Auschwitz, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, dentro de esta categoría del turismo negro o oscuro está también la visita por las rutas de los cárteles, por ejemplo, en Colombia, de Pablo Escobar, que les cuento que lo ha prohibido el gobierno, pero que ha prohibido la visita al museo. La familia de este Pablo Escobar en la casa, con todos sus artículos, muestras, o sea, a modo de museo, ofrece el servicio de recorridos dentro de este establecimiento, ¿no? De esta infraestructura. Entonces, por ejemplo, es un emprendimiento privado, ¿no? Y puede haber también así una serie de emprendimientos que están con el enfoque del turismo negro oscuro, que puede ser público, privado o comunitario. En Bolivia yo no he visto que se ve mucho ese tipo de turismo, pero en el extranjero ya se da. O también un tipo de turismo paranormal, no sé, hay gente que les gusta, que tienen, no sé, un sentido un poquito, desarrollan un interés, una motivación por este tipo de lugares y investigan y quieren visitar justamente estos lugares donde hubieran sucedido hechos tal vez de sangre y que también están relacionados con un poco con estos hechos paranormales, ¿no? Con espíritus, fantasmas, energías y otras cosas. Y que se crean emprendimientos en torno a ello. Bueno, ¿ya? No sé si tienen alguna duda más. Si no, nos vemos. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Bueno, chicos.